A todos los pastores, seminaristas y santos que están participando en este seminario en línea de Shincheonji, mucho gusto. Yo seré su anfitrión, Pe Hyo-jae, de la tribu de Felipe de Shincheonji Iglesia de Jesús. Primero les quiero agradecer a todos los que están en este seminario. También se está mostrando gran interés en el seminario del testimonio sobre la revelación del Antiguo y Nuevo Testamento por capítulo. Y creo que todo es para la gloria de Dios y el gozo de Dios. Bueno, entonces, en este tiempo, con un corazón de agradecimiento a Dios que nos ha permitido este tiempo, comenzaremos en oración. Padre Dios, le damos las gracias y le queremos agradecer por este tiempo del seminario en línea del testimonio sobre la revelación del Antiguo y Nuevo Testamento por capítulo, al cual ha guiado a muchas personas preciadas. Le pedimos que a la valiosa familia de Dios, siendo uno en corazón, al ser testificada la palabra, que le permita una profunda percepción. Lo que todos desean es de percibir la voluntad de Dios. Por eso le pedimos que por medio de la palabra que es testificada, que podamos renacer como verdaderos creyentes reconocidos por Dios. A todos los que están escuchando el seminario pensando en el reino de los cielos desde todas las partes del mundo, le pedimos que puedan nuevamente percibir el propósito de la fe y la esperanza y que sean guiados al reino de los cielos que está siendo testificado en la Biblia. Especialmente le pedimos que el Espíritu y la gracia sea abundante sobre el instructor que estará testificando la palabra hoy. Le pedimos que mueva el corazón de todos los que están viendo y escuchando en este tiempo y que los llene abundantemente con lo que necesiten. Que en este tiempo solamente usted reciba toda la gloria y que su gracia y amor sea abundante en nosotros. Y todo esto oramos en el nombre de Jesús. Amén. Ya es tiempo de escuchar la palabra. A continuación de la lección 5, hoy estaremos escuchando las palabras de la lección 6 del nivel intermedio, titulado El Pastor Prometido del Antiguo y Nuevo Testamento. Hoy también estaremos yendo dentro del Antiguo y Nuevo Testamento en la Biblia y espero que sea un tiempo en donde pueda percibir la verdadera voluntad dentro de los 66 libros de la Biblia y sus realidades. Estaremos recibiendo al instructor Oh Che-jun de la tribu de Felipe, que estará testificando esta apreciada. A los pastores, estudiantes de teología y miembros de congregación de todo el mundo que tienen su esperanza en el reino de los cielos y la vida eterna es un gusto. Yo soy Che Jun-oh, el instructor encargado de la iglesia Chongju de la tribu de Felipe de Shincheonji, Iglesia de Jesús. Sinceramente, quiero agradecerle por asistir al seminario en línea de Shincheonji, testimonio revelado del Antiguo y el Nuevo Testamento por capítulo. El tema de la palabra que estaremos viendo el día de hoy es la lección número 6 del intermedio, el pastor prometido del Antiguo y Nuevo Testamento. Los versos de referencia son Mateo capítulo 1, Apocalipsis capítulo 1, verso 1 a 3, Apocalipsis capítulo 2 y 3, Apocalipsis capítulo 10 y Apocalipsis capítulo 22, verso 16. Ya que los pastores han visto mucha la Biblia, van a haber aquellos que conocen el tema de hoy y otros que tal vez no mucho. Sin embargo, les pido que puedan escuchar bien la lección y espero que puedan recibir la respuesta de la voluntad de Dios. Por lo cual, les pido que nuevamente hoy puedan abrir la puerta de su corazón y así percibir claramente a quién se está señalando como el pastor prometido del Antiguo y el Nuevo Testamento, cómo se puede verificar y más que todo, qué relación tiene esa palabra conmigo para que sea un tiempo valioso en donde reciba la gracia. Primero, veremos el punto principal del tema de hoy. El pastor prometido es el pastor que Dios prometió de antemano en la Biblia. O sea, se refiere al pastor que está prometido en la Biblia. La Biblia tiene en grande dos promesas, el Antiguo y el Nuevo Testamento. El pastor prometido del Antiguo Testamento es Jesús. Y el pastor prometido en el Nuevo Testamento es el mensajero que Jesús envió a las iglesias al que venciere. Ahora estaremos viendo uno por uno a través de la Biblia qué tipo de obra hace el pastor que Dios promete y cómo es que nosotros lo podemos reconocer.
Los pastores en la Biblia pueden ser divididos grandemente en 4 tipos. De primero el pastor de profecía, después pastor general, después pastor prometido y pastor falso. Así es como se dividen. Primero, el pastor de profecía es el pastor que Dios escoge para anunciar de antemano las cosas que cumplirá en el futuro. O sea, es el pastor que recibe el deber de escribir la palabra de profecía que recibió. Puede pensar en representación a los profetas del Antiguo Testamento como Isaías, Jeremías y Ezequiel. Segundo, está el pastor general. Este es el pastor que recibe el deber de anunciar lo que el pastor prometido cumplió. En los pastores generales aplica a los pastores que anunciaron la ley de Moisés después del tiempo de Moisés hasta la primera venida y los que anunciaron el trabajo de la primera venida desde el tiempo de la primera venida de Jesús hasta hoy en día la segunda venida. Tercero, está el pastor prometido. Este es el pastor del tema de hoy y el más importante. El pastor prometido se refiere al pastor que Dios prometió de antemano en la Biblia a través del pastor de profecía. El pastor prometido de la Biblia se puede dividir en el pastor prometido del Antiguo Testamento y el pastor prometido del Nuevo Testamento. Estaremos hablando más en detalle acerca de este dentro de un poco. Y por último, está el pastor falso. Tal cual lo dice, es el pastor que no enseña la verdad, pero las enseñanzas falsas, o sea, la mentira. Este pastor falso se refiere al pastor que pertenece a Satanás. Hoy en este tiempo estaremos averiguando juntos acerca del pastor prometido del Antiguo y del Nuevo Testamento. En este pastor prometido del Antiguo Testamento, pastores, ¿ustedes creen en Jesús? ¿No es así? Yo también creo en Jesús. Entonces, ¿cuál será la razón por la que podemos creer que Jesús es el Salvador, a pesar que el nombre de Jesús no esté profetizado en el Antiguo Testamento? Conozcamos juntos acerca de esta bíblicamente. Leamos juntos la palabra de Juan capítulo 5, verso 39. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Lo leyeron bien. La Biblia de la que habló Jesús se refiere al Antiguo Testamento. Quiere decir que este Antiguo Testamento testifica de Jesús. Como tal, el nombre Jesús no aparece en el Antiguo Testamento, pero hay varias profecías sobre un pastor que se prometió enviar a lo largo del Antiguo Testamento. Jesús cumplió esa profecía. Ahora, veamos más de cerca a las profecías del pastor prometido del Antiguo Testamento y cómo se cumplieron. Las profecías del Antiguo Testamento acerca de Jesús y sus cumplimientos son más detalles. Primero, si miramos el nacimiento de Jesús, en Isaías capítulo 7, verso 14, Él prometió que una virgen concebirá y dará a luz un hijo varón. Como vimos en las palabras de Mateo capítulo 1, verso 18 hasta la 23, según esta promesa, Jesús fue concebido nacido del Espíritu Santo en el cuerpo de la Virgen de María en la primera venida. Y en Miqueas capítulo 5, verso 2, se prometió que este Salvador nacería en Belén. Cuando nació Jesús, el emperador romano ordenó un registro familiar, por lo que José y María, que vivía en Nazaret, en Galilea, fueron a Belén. Si bien vemos en Mateo capítulo 2, las palabras de estas profecías se cumplieron porque Jesús nació en un establo en Belén. Y los magos del Oriente vinieron a Belén para encontrar a Jesús con regalos de oro, incienso y mirra. Y en Oseas capítulo 11, verso 1, están registradas las palabras de las profecías de que de Egipto llamé a mi hijo. Para que se cumpliera esta profecía, el rey Herodes, a quien los magos le dijeron que había nacido el rey de Israel,
mandó matar a todos los niños varones menores de 2 años que había en Belén. Las palabras de esta profecía se cumplieron al llevarse a Jesús para escapar a Egipto. Eso está bien escrito en Mateo capítulo 2, verso 15. Además, al igual que las palabras registradas en Zacarías capítulo 9, verso 9 del Antiguo Testamento, el contenido de la entrada de Jesús en Jerusalén también fue profetizado en la Biblia. Si miramos las palabras en Mateo capítulo 21 y mira la profecía, Jesús entró en Jerusalén montado en un pollino, como está profetizado. ¿Por qué Jesús entró en Jerusalén montado en un asno pequeño y no en un burro grande? Puede parecer extraño, pero todo esto fue el proceso de Dios cumpliendo la profecía prometida en el Antiguo Testamento. Además de esto, Dios profetizó que se sembraría semillas en Jeremías capítulo 31 para cumplir la nueva creación profetizada a través del profeta Jeremías. Y Jesús sembró la semilla de la palabra de Dios en Mateo capítulo 13. Ahora, a través de esto, el mundo del Israel físico corrupto termina y el mundo de Israel espiritual es creado a través de la semilla de la palabra de Dios. La razón es que quiso que nuestro hombre interior, que nació con el pecado heredado, naciera de nuevo como hijo de Dios, nacido de la simiente de Dios. Además, si ve la palabra en Ezequiel capítulo 3, encontrará que Ezequiel recibe instrucciones de recibir y comer el rollo abierto y de entregar el mensaje recibido al pueblo escogido rebelde. Esta profecía fue profetizada a través del profeta Ezequiel, y cuando se cumplieron esas palabras, dice en la parábola que fue dada en Oseas capítulo 12, verso 10, que no es Ezequiel que recibió y comió y predicó el libro, sino que Jesús, como Ezequiel, recibió y comió el libro y predicó la palabra al pueblo elegido rebelde. Entonces, si vemos en Mateo capítulo 15, verso 24, y miramos las palabras de Ezequiel, Jesús recibió la palabra de la revelación de Dios, como está escrito en el profeta del libro de Ezequiel, y entregó la palabra al pueblo de Dios como oveja perdida, es decir, el pueblo escogido rebelde, la profecía de Ezequiel capítulo 3. Y si ve en Jeremías capítulo 31, verso 31 hasta la 32, él prometió establecer un nuevo pacto. Como Israel no guardaron el pacto con Dios porque no creyeron en Jesús, quien vino como prometió en la Biblia, Jesús estableció un nuevo pacto con su sangre en la noche de la Pascua, como está registrado en Lucas capítulo 22, verso 14 hasta la 20. De esta manera es que la promesa hecha a Jeremías de establecer un nuevo pacto se cumple tal cual. Este nuevo pacto se refería al Nuevo Testamento. De entre estos está Apocalipsis, la palabra de profecía de la promesa que trata el fin de los siglos, el cual los creyentes de hoy en día deben de conocer. Tal como el primer pacto del Antiguo Testamento se cumplió todo según la profecía prometida, este nuevo pacto, que es el Nuevo Testamento, Apocalipsis, también va a tener su tiempo cuando ciertamente se cumplirá de acuerdo a las profecías prometidas. Esto es lo que me gustaría que nosotros todos los creyentes pudiéramos recordar. Además, Jesús tomó la cruz por todos nuestros pecados, resolviendo así el problema del pecado. Con esa sangre estableció el nuevo pacto y se marchó. Incluso cuando Jesús estaba sobre la cruz en Mateo capítulo 27, verso 35, dice que echaron suerte sobre las prendas de Jesús y se las repartieron entre ellos. Esto era para cumplir todas las palabras escritas en Salmos capítulo 22, verso 18. De esta manera, las palabras de profecía de Dios dio por medio de los profetas del Antiguo Testamento como Isaías, Jeremías y Oseas, se cumplieron todas en la primera venida con Jesús porque había llegado su tiempo. Y como dice en Juan capítulo 1, verso 32, que el Espíritu Santo descendió sobre Jesús como una paloma,
podemos entender que Dios vino a Jesús para cumplir todas las profecías prometidas. Entonces, juntos estaremos leyendo Juan capítulo 19, verso 30. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Lo leyeron bien. Antes de morir en la cruz, Jesús dice consumado es. ¿A qué se refiere al decir consumado es? Se refirió a cumplir todas las profecías del Antiguo Testamento. La razón que nosotros reconocemos a Jesús como el pastor prometido del Antiguo Testamento es porque Jesús ha cumplido todas las promesas y las profecías del Antiguo Testamento. Jesús también nos ha dejado las promesas del Nuevo Testamento. Hoy en día no es el tiempo del cumplimiento del Antiguo Testamento, sino que del Nuevo Testamento. Entonces, ¿no deberíamos de tener más interés en el cumplimiento del Nuevo Testamento? Las palabras que se estarán testificando ahora es el contenido más importante, que son las palabras que se aplican hoy en día a nosotros, que son las promesas de Jesús sobre el pastor prometido. Así como en el Antiguo Testamento están escritas muchas promesas sobre Jesús, en el Nuevo Testamento, los 4 evangelios y en Apocalipsis están escritos sobre las profecías del pastor prometido. Especialmente en Apocalipsis, en cada capítulo está escrito sobre el pastor prometido. Si somos creyentes que creemos en Dios, Jesús y en la palabra, entonces cuando las profecías se cumplen, ¿no deberíamos de ser las entidades que pueden reconocerlas? Si eso es el caso, estaremos viendo en los 4 evangelios y en el Nuevo Testamento y en Apocalipsis las profecías sobre cómo están escritas sobre el pastor prometido. Leamos juntos Apocalipsis capítulo 1, verso 1 hasta la 3. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de las palabras de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. De primero, en Apocalipsis capítulo 1, verso 1, está escrito en cómo la revelación es entregada en el Nuevo Testamento. Apocalipsis lo escribió el discípulo de Jesús, apóstol Juan. En el verso 1 dice la revelación de Jesucristo. Se refiere a que Jesucristo lo ha revelado. Aquí, la revelación se refiere a que se ha abierto y visto el libro de Apocalipsis que estaba sellado en la mano derecha de Dios. Jesús lo recibe y abre los sellos y lo cumple. Entonces, ya no es un libro sellado, sino que un libro abierto. ¿No es así? Juan cumple la revelación de Jesús, que ve el libro abierto y lo escribe. Apocalipsis capítulo 1, verso 1, en cómo la revelación es entregada, se lo estaré explicando vía el dibujo. De primero, en la mano derecha de Dios, el libro está sellado a través del método de parábolas y las profecías del libro de Apocalipsis que no entendíamos. En Apocalipsis capítulo 5 y 6, Jesús obtiene el libro sellado y empieza a abrir los sellos. Las promesas del Nuevo Testamento que fueron selladas hace 2000 años, Jesús lo abre y lo revela que las profecías escritas dentro del libro aparece su cumplimiento y lo transmite a los siervos. Y la voluntad de Dios era que se le fuese transmitido a los siervos. Por eso, Dios las cosas que deben de suceder pronto para que se le fuese mostrado a los siervos. El libro abierto se lo da al ángel y el ángel se lo da a Juan, que se lo come. Juan se convierte en el pastor
que se lo come y transmite las cosas que deben de suceder pronto a los siervos. Este evento es sumamente muy importante y la razón es porque, así como Juan, a través de un pastor, la revelación de Jesucristo es transmitida. Entonces, aquí, lo que el pastor prometido transmite sobre las cosas que deben de suceder pronto, ¿a qué se refiere? Es sobre los eventos de todo el libro entero de Apocalipsis y es para mostrar a sus siervos. Entonces, ¿a quién se refiere a los siervos? En Apocalipsis capítulo 7 podemos ver en cada tribu están los 12,000 sellados. En Apocalipsis capítulo 7, verso 4, señalando a ellos, los llama siervos, el quien está sellando y el que recibe el sello, todos son los siervos de Dios, parte de las 12 tribus. Se puede decir que son los 144,000 sellados de las 12 tribus. Si organizamos el contenido hasta aquí, las cosas que deben suceder pronto, que son los eventos del libro entero de Apocalipsis, ha dicho que lo transmitieran los siervos y Juan recibe del ángel y lo transmite. Pero aquí, lo importante es, en el tiempo del cumplimiento de Apocalipsis, el quien come y transmite, no es apóstol Juan de hace 2000 años atrás. Así como está escrito en Oseas capítulo 12, verso 10, que usó parábolas por medio de los profetas, presta el discípulo Juan de hace 2000 años atrás para referirse al pastor del Nuevo Testamento. El nuevo Juan usa un nombre pseudónimo. Y en Apocalipsis capítulo 1, verso 2, el nuevo Juan da testimonio de las palabras de Dios y de Jesús y todas las cosas que ha visto. Podemos ver que es el mensajero de Dios y de Jesús. Es la palabra de Dios y el testimonio de Jesús. Lo que ha visto y escuchado, lo testifica sin añadir ni quitar. Es el pastor prometido, el Nuevo Testamento del pastor prometido. Además, cuando miramos ahora en el verso 3, el que lee esta palabra de profecía y que lo escucha, y el que lo guarda, dice que son bienaventurados. ¿No es así? Cuando miramos ahora el libro de Apocalipsis, por 2000 años estaba sellado con 7 sellos y estaba escrito en el método llamado parábolas y no había ninguno en el cielo ni debajo de la tierra que podía entenderlo. Sin embargo, podemos ver que hay alguien que lo puede leer, pero no solo se está refiriendo a que sabe leer, pero se está refiriendo el que conoce ahora ese significado. En otra manera, es el que se ha maestrado el libro de Apocalipsis. Y ese cumplimiento podemos ver es el nuevo Juan que ha recibido la revelación de Jesucristo. Y a través de ese nuevo Juan, las personas reciben ahora ese testimonio y el que lo lee solamente es una persona y el que lo escucha son varios, ¿no es así? Entonces, el que lee y el que oye, a los que guardan dice que son bienaventurados. Entonces todos los creyentes en este mundo por 2000 años han esperado ese cumplimiento de esas profecías que lo pueden ver, escuchar y percibir y han recibido ahora ese tiempo. Jesús en la segunda venida, junto con los 7 espíritus y las 7 estrellas, había obrado junto con ellos. Así como podemos ver en Apocalipsis capítulo 1, verso 20, las 7 iglesias y los 7 estrellas es un misterio. Podemos ver que Jesús había puesto este misterio del tabernáculo de 7 candeleros de oro. Ahora ellos en la segunda venida eran personas que estaban preparando el camino del Señor. Sin embargo, en Apocalipsis capítulo 2 y 3 podemos ver que estos 7 mensajeros en ese tabernáculo entra ahora esos nicolaitas, que es la organización de Satanás. Y esos 7 mensajeros que Jesús había puesto fueron uno con ellos y empiezan a pecar. Ahora podemos ver que Jesús selecciona a una persona
Y podemos ver en Apocalipsis capítulo 1, verso 10 en adelante, lo unge, que es el pastor prometido del Nuevo Testamento. Jesús, a ese pastor, como dice en Apocalipsis capítulo 2 y 3, todo ese contenido y ese misterio se lo muestra y se lo enseña y le da ahora el mandamiento que escriba las cartas a los 7 mensajeros y no le dice esos misterios a cualquiera, sino que solamente a Juan, a esta una persona se lo dice. Pero no solo se termina con el arrepentimiento, pero le dice que venza ahora con el enemigo, con los nicolaitas. ¿Y por qué será? Porque están escuchando las palabras de los nicolaitas, habían recibido esas enseñanzas y están ahora poniendo esos ídolos que están ahora fornicando con el espíritu de Satanás. Por eso le dice a los 7 mensajeros que se arrepienten y venzan ahora en esa guerra. Además, en esa ubicación, la organización de Satanás, que son los nicolaitas, el que vence, aparece ahora ese vencedor. Y cuando miramos en Apocalipsis capítulo 2 y 3, recibe esas bendiciones prometidas y es ese pastor prometido del Nuevo Testamento. Ese pastor prometido ahora, ¿qué bendición recibirá? ¿Por qué no leemos todos juntos Apocalipsis capítulo 2, verso 17? El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Lo leyeron muy bien. Cuando miramos ahora esas promesas de las bendiciones que recibirá, al que venciere, le va a dar ahora ese maná escondido, le dará la piedrecita blanca y también la barra de hierro que puedan ahora gobernar a las naciones. No solamente es eso, pero también podemos ver que Dios y Jesús y los cielos descenderán junto con el que venciere, y ese vencedor está sentado junto al trono de Dios. Así que, en el cumplimiento de Apocalipsis, podemos ver que Dios y Jesús y los cielos están junto con el vencedor, e ir delante del vencedor es el camino hacia Dios y Jesús y el reino de los cielos. Ahora, el cumplimiento de Apocalipsis, como está prometido en Apocalipsis capítulo 2 y 3, a ese pastor y buscar ahora al que vencieron es sumamente muy importante. Además, cuando miramos en Apocalipsis capítulo 10, el pastor prometido del Nuevo Testamento, podemos ver que Jesús, a través del ángel, come ahora ese libro abierto y tiene ese deber otorgado de transmitir ahora esas palabras. En la primera venida podemos ver que Jesús, así como está escrito en Ezequiel capítulo 3, come ese rollo abierto y va hacia el pueblo escogido que ha sido revelado, el pueblo judío, lo transmite. Sin embargo, en Apocalipsis capítulo 10 no es Jesús que lo recibe y lo come, sino que es Juan que recibe ese libro, ese rollo abierto y se lo come. Este Juan no es Jesús, sino que presta ahora uno de los discípulos de Jesús, Juan, que es el pastor prometido del Nuevo Testamento. Ahora, cuando miramos desde Apocalipsis capítulo 6, Jesús empieza a abrir esos sellos y lo abre completamente y cumple ahora todo lo que está escrito dentro de esas profecías. Y dentro de esas profecías podemos ver que se lo cumple y lo come y le dice que lo testifique a todas las naciones. Así que podemos ver que Jesús ha cumplido esas profecías y Juan ha comido ese libro y lo transmite. Además, lo que nosotros tenemos que tener en mente es, cuando se cumplen estas palabras de esas profecías, el que lo cumple es el pastor prometido, que es el nuevo Juan. Así que este libro podemos ver que no está ahora ni en Dios, ni en Jesús, ni en el ángel, pero ahora está en el estómago de Juan. Así que nadie más lo tiene, sino que solamente el nuevo Juan. ¿Por qué? Porque se lo ha comido. Entonces podemos ver que lo ha percibido completamente y lo ha percibido que es el único
que lo ha recibido y es la Biblia andante. Así que se come este libro y como dice en Apocalipsis capítulo 22, verso 8, esos eventos, el que lo ha visto y oído, que es el nuevo Juan, tenemos que recibir ahora ese testimonio para poder entender esos eventos de Apocalipsis. Además, esta palabra testimonio es la ley de Dios. Así que, para las iglesias envía ahora el mensajero y eso es la promesa. Y leamos todos juntos Apocalipsis capítulo 22, verso 16. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Lo leyeron muy bien. En Apocalipsis capítulo 22, verso 8, el que lo ha visto y oído dice que es Juan. Y en el cumplimiento de Apocalipsis, el nuevo Juan, uno por verso, y el verso cuando se cumple, y lo ha visto y oído, y podemos ver que es el testimonio y el testigo, y este pastor es el mensajero de Jesús. Ahora, Jesús envía al mensajero para las iglesias para que le dé testimonio de todos los eventos del libro entero de Apocalipsis. Así que, si viene el mensajero de Jesús, ¿no es que debe estar testificando los eventos del libro de Apocalipsis? Entonces, el mensajero de Jesús, que Jesús lo ha prometido, quien es el pastor prometido, podemos ver en Apocalipsis capítulo 10, se ha comido ese libro abierto y ha visto y oído, y junto con los 4 evangelios del Nuevo Testamento y las profecías del Apocalipsis, sabe cómo testificar ese cumplimiento. Hacia las iglesias, el que testifica lo que ha visto y oído es el pastor prometido del Shincheonji. Entonces, este pastor prometido del Nuevo Testamento, tenemos que escuchar ese testimonio para poder chequear, ¿no es así? Hay que chequear y si es correcto, entonces tenemos que tener fe y recibir esa salvación. Hasta aquí podemos ver, hemos visto ahora sobre el pastor prometido lo que está en Apocalipsis, aunque no solamente es en Apocalipsis, pero también las profecías de los 4 evangelios, especialmente en Mateo capítulo 24, también está profetizado sobre el pastor prometido. En Mateo capítulo 24 se habla de la segunda venida y el fin del siglo. Desde el verso 45 podemos ver que está el siervo fiel y prudente y que le da ese alimento a su debido tiempo. Si viene ahora ese dueño, le da ahora todo lo que le pertenecía y el dueño que viene de regreso, si es Jesús, ese siervo no es Jesús, sino que es el siervo de Jesús que se está refiriendo al pastor prometido. Además, el nuevo Juan, como dice en Juan capítulo 14, verso 17, le está diciendo que lo enviará y es el que tiene el espíritu de verdad. Entonces podemos ver, hace 2000 años había llegado ese espíritu del consolador para enseñarnos toda la verdad y todo lo que Jesús había dicho nos hace recordar. Además, ese espíritu de verdad está dentro de nosotros, que está dentro del hombre. Y en 1 libro de Corintios capítulo 3, verso 9, podemos ver que nosotros somos la labranza en el campo de Él y la casa de Él, que el Espíritu obra en nuestra carne porque somos la morada de ese Espíritu. Así que el Espíritu de verdad, el Espíritu del Consolador, está en un pastor y testifica esa palabra de revelación. Así que el nuevo Juan es el consolador en carne en esta tierra. Y lo podemos ver también en Juan capítulo 14, verso 26. Es la obra del Espíritu del Consolador y nos enseña y nos hace recordar que es el trabajo del Espíritu Santo. Así que los 4 evangelios y en Apocalipsis
Hay mucho contenido que se está testificando sobre el pastor prometido, que es la palabra de promesa que se tiene que cumplirse, ¿no es así? Y nosotros como los creyentes tenemos que tener fe y conocer esta palabra de promesa. Entonces, a través del nuevo Juan, que es el pastor prometido, Jesús, en la segunda venida, ¿qué obra será que hará? Lo estaremos ahora viéndolo juntos. Y podemos ver en Apocalipsis capítulo 2 y 3, recibe ahora las bendiciones prometidas. Y si vence, se refiere que hay una batalla espiritual, ¿no es así? Y también está ese evento y también están esas herramientas. Ahora, para poder vencer, lo podemos ver en Apocalipsis capítulo 12 y leámoslo todos juntos desde el verso 10 hasta la 11. Entonces, oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Así que cuando miramos en Apocalipsis capítulo 12, verso 1, hay una grande señal que está una mujer vestida de sol, luna y estrellas y está dando luz. Ahora, sol, luna y estrellas está expresando las cosas físicas para explicar las cosas espirituales. Cuando miramos en Génesis capítulo 37, verso 9 hasta la 10, podemos ver que la familia de Jacob es expresada como sol, luna y estrellas y el cielo se está refiriendo al pueblo de Israel. Y cuando miramos en Apocalipsis capítulo 2 y 3, se está refiriendo al tabernáculo de 7 candeleros de oro y en Apocalipsis capítulo 13 se está refiriendo al tabernáculo del cielo. Ahora, este hijo varón en Apocalipsis capítulo 12, junto con sus hermanos, es la bestia con 7 cabezas y 10 cuernos, que está batallando ahora al que venciere. Y esta guerra es una guerra de las palabras, que es una guerra entre la organización de Dios y la organización de Satanás, y esas herramientas son las palabras de testimonio. En Apocalipsis capítulo 12 podemos ver al vencer que la nación de Dios, el poder y la autoridad y la salvación es que aparece. En Apocalipsis capítulo 12, a través de los vencedores, y en Apocalipsis capítulo 15 podemos ver que en los eventos de la traición, destrucción y la salvación son los que han visto y han vencido el grupo de Satanás, que son las copas llenas de la ira de Dios. Y en Apocalipsis capítulo 16 se le derrama la copa llena de la ira de Dios a los traidores y a los destructores, que es el juicio ahora de ambos. Además, en Apocalipsis capítulo 18, la morada del demonio, la Babilonia, es juzgada, que las personas que fueron engañadas pueden ir ahora a la nación de Dios, el templo tabernáculo del testimonio. En la segunda venida, la ubicación de la salvación, que es el nuevo pueblo, la nueva nación, ¿cómo será que es establecida? En el cumplimiento de Apocalipsis, Jesús que regresa de nuevo es uno con el pastor prometido, y de primera a primera venida se siembra la semilla y se hace ahora esa cosecha. Y como está prometido en Apocalipsis capítulo 14, los que han nacido con la semilla de Dios hace el trabajo de esa siega de la cosecha. Y en Apocalipsis capítulo 7, así como lo podemos ver, son sellados con la palabra revelada y se establecen las 12 tribus. Estas 12 tribus son los reyes y sacerdotes que fueron comprados con la sangre de Jesús, los 144,000. Y los 144,000, cuando son sellados, salen ahora la gran multitud vestida en blanco a través de la gran tribulación. Esa nación de Dios que se establece, así como en los tiempos de Noé y Lot, termina ahora esa nación de pecado y se establece ahora las 12 tribus, ese nuevo pueblo y la nación nueva. Donde ellos están, ahí es donde mora Dios y Jesús y son uno.
Así que, como está prometido en las Escrituras, el pastor prometido y el vencedor y la nación de Dios, las 12 tribus, buscar a esa ubicación, es recibir la expresión del pecado y poder encontrar el reino de los cielos. Amados, familia de Dios, hoy en día, como está prometido en Apocalipsis capítulo 14 y capítulo 7, tenemos que guardar esas acciones y ser nacidos con la semilla de Dios para ser cosechados. Y a través de las Escrituras, tenemos que sellarlos. Y está la creación de las 12 tribus. Ahí es donde está el pastor prometido, Shincheonji, la iglesia de Jesús. A través del pastor prometido del Nuevo Testamento, hoy en día Shincheonji se hace el trabajo de la cosecha que son nacidos con la semilla de Dios. Además, sellar y se ha creado las 12 tribus. Entonces, ¿será que yo soy cosechado? ¿O será que yo soy alguien que no fui cosechado? Ser sellados para ser parte y tenemos que pensar, ¿no es así? Si somos sellados de acuerdo a las Escrituras y si somos la familia, seamos todos que podamos recibir la vida eterna y el reino de los cielos. Y leamos todos juntos Apocalipsis capítulo 21, verso 6. Y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviese sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Lo leyeron muy bien. Entonces podemos ver que Jesús, a través de los 4 evangelios del Nuevo Testamento y las profecías de Apocalipsis, a través de un pastor, quien es el vencedor al nuevo Juan, y lo cumple a través de él, y lo podemos ver en Apocalipsis capítulo 21, verso 6, que lo ha cumplido, que Él es el alfa y el omega, el principio y el fin. Ahora, la conclusión de hoy. El pueblo de Dios que había pecado para darle la salvación. El cumplimiento ahora del pastor prometido del Antiguo Testamento era Jesús. Y ahora, el mensajero que es enviado para las iglesias, el pastor prometido del Nuevo Testamento, como miramos en Apocalipsis capítulo 10, es el que ha comido el libro abierto, y en Apocalipsis capítulo 12 y capítulo 2 y 3 es el vencedor. Los 39 libros del Antiguo Testamento había señalado solamente a una persona, quien es Jesús, y los 27 libros del Nuevo Testamento están señalando solamente a un pastor que Jesús ha enviado. Y la Biblia nos ha escrito para que nosotros podamos reconocer ahora a ese pastor prometido. Y hoy en día, la promesa que nosotros tenemos que creer es el Nuevo Testamento, que es el Nuevo Testamento. Y para poder entenderlo, tenemos que encontrar ahora a ese pastor prometido y recibir ahora ese testimonio y chequear y tener fe de la palabra. Sin embargo, cuando miramos en Lucas capítulo 18, verso 8, así como Jesús nos está diciendo, cuando Jesús regresa otra vez de nuevo, ¿será que Él verá fe? En la segunda venida, todos nosotros tenemos que tener esa fe que Jesús reconoce, ¿no es así? Además, en Apocalipsis capítulo 22, verso 18 hasta la 19, podemos ver que si uno añade o le quita de este libro de Apocalipsis, no pueda entrar al reino de los cielos. Tenemos que conocer esta palabra para que nosotros no podamos añadir ni quitar, ¿no es así? En la primera venida tenemos que conocer a Jesús para recibir la salvación. De la misma manera, en la segunda venida, tenemos que conocer al pastor prometido del Nuevo Testamento para conocer ese camino de la salvación. Hoy en día, en el cumplimiento de Apocalipsis, cumplir el Apocalipsis, comerla y entender, y el que lo testifica es el pastor prometido del Nuevo Testamento. A este pastor prometido del Nuevo Testamento tenemos que aprender el Apocalipsis para poder conocer ese significado y recibir la salvación. La próxima clase estaremos viendo Mateo capítulo 6 y estaremos viendo la lección número 7 sobre el verdadero significado del Padre Nuestro. Jesús nos está diciendo que oremos de esta manera y estaremos viendo cuál es ese significado profundo. Vengamos ahora con un corazón emocionado para poder recibir la gracia.
Y por último, nosotros dentro de Dios y de Jesús somos uno y con ese significado estaremos terminando diciendo we are one. Nosotros dentro de Dios y de Jesús y dentro de la palabra somos uno. We are one. Estaremos terminando todos juntos en una oración. Padre, le agradecemos sinceramente por su amor y por su gracia. Le agradecemos sinceramente. Especialmente a través del seminario de línea nos has abierto para que todos los pastores y las estudiantes de las escuelas de teología y toda la congregación de este mundo podamos nosotros ahora poder entender y escuchar y ser uno dentro de la palabra, y por esa gracia le agradecemos sinceramente a todas las personas que están participando en este seminario. Le pido, Padre, que podamos abrir nuestros corazones y poder retener a nuestros corazones y percibirla. Además, ser uno con la palabra para que la voluntad de Dios se pueda ahora cumplirse un día más rápido. Y los seminarios que se están haciendo, le pido, Padre, que mucha gente puedan participar y que los guíes hacia la palabra y le ayudes en las situaciones para que podamos ahora tener esos ojos y oídos y corazón para poder reconocer al pastor prometido. Y le pido, Padre, para que nosotros podamos ser uno con el pastor prometido. Y le pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Les agradecemos sinceramente por sintonizar hasta el final. El título de la lección que estaré compartiendo hoy es Lección 7 del nivel intermedio, el verdadero significado del Padre Nuestro. De la semilla espiritual se encuentra la semilla de Dios y al contrario se encuentra la semilla del diablo. Dependiendo en estos dos tipos de semilla, el resultado es bastante diferente. Vamos a ver acerca de donde dice, venga tu reino. Es un contenido muy importante. ¿Dónde es el reino que viene? ¿Cuándo y hacia dónde viene ese reino? Es algo que deberías saber, ¿no? Tal como vieron en el video, el próximo jueves se estará testificando la lección 7 del nivel intermedio, titulado El verdadero significado del Padre Nuestro. Será a la misma hora que hoy, a las 10 de la mañana. Espero que puedan asistir y que pueda ser un tiempo en el que perciban la preciada palabra de vida. El seminario en línea de Shincheonji del testimonio sobre la revelación del Antiguo y Nuevo Testamento por capítulo está siendo transmitido hacia todo el mundo por medio del canal oficial de YouTube de Shincheonji Iglesia de Jesús, hacia todos los creyentes con sed alrededor del mundo. Si aparte de las palabras que fueron testificadas hoy, tiene más preguntas acerca de la palabra de la Iglesia de Shincheonji, comuníquese con uno de los contactos en pantalla. Le estaremos explicando detalladamente y amablemente. En este tiempo estaremos orando al Padre Nuestro y estaremos concluyendo el seminario en línea de Shincheonji. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por todos los siglos. Amén. Gracias a todos los que estuvieron junto con nosotros hasta el final.